Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Qué gusto verles y saber también que el Señor nos enseña en estos tiempos a que tenemos que estar preparados, ¿verdad? La palabra nos invita a que en todo tiempo nosotros estemos preparados, porque de lo contrario nos puede sorprender como lo está haciendo el día de hoy con una servidora. Pero bueno, el Señor es bueno y ponemos en sus manos nuestra vida para que el día de hoy Él sea el que lleve esta enseñanza. ¿Qué le parece si me acompaña a hacer una oración a Dios para que Él tome el control de este tiempo? Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque por tu buena voluntad para con nosotros, hoy estamos aquí, Señor, un día más, unidos, todos como hermanos, Señor, para darte la gloria y para darte la honra. En esta mañana, Señor, yo quiero poner en tus manos mi vida. Sé tú conmigo, Señor, ayudándome a llevar esta enseñanza para yo poder mostrar a tus hijos, Señor, lo que a través de tu palabra quieres enseñarnos, Señor. Oramos por los corazones de cada uno de los que están aquí presentes, Señor, para que seas tú, Señor, en medio de ellos. Te damos las gracias en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana, hermanos, les quiero invitar a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 17. Efesios, capítulo 6, del 10 al 17. Y dice la palabra de Dios así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Bien, pues como ya pudieron darse cuenta, esta mañana el Señor nos va a hablar acerca de la armadura de Dios. Y saben, hermanos, quisiera comenzar diciéndoles que muchas veces nosotros pensamos que somos fuertes, que nosotros podemos, que nosotros tenemos y tomamos las mejores decisiones. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, nos damos cuenta que en realidad nosotros somos frágiles. Somos débiles más de lo que nosotros en su momento pudimos imaginar. No es sencillo. Hoy el tiempo nos ha mostrado a través de la naturaleza, primero con el calor que tuvimos, que no éramos capaces de soportarlo. Y hoy que se acercan las lluvias, estamos también ya pensando cómo le vamos a hacer, porque quizás con alguna lluvia también nuestra vida puede estar en peligro. Entonces, de una manera o de otra, el Señor siempre se muestra a nosotros diciéndonos: mírate que tú necesitas estar preparado, que tú necesitas estar firme, porque tu vida no es como tú la crees tener. Es importante para nosotros saber una gran verdad.
Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, oh realidad, ¿verdad? Muchas cosas se nos vienen encima, un sinfín de pruebas que antes de alguna manera o de otra no las veíamos así, porque nosotros estábamos acostumbrados a dirigirnos por nosotros mismos, por nuestros propios pensamientos, y nosotros decíamos, bueno, si yo tomé esta decisión, pues hoy tengo esta consecuencia, ¿verdad? Entonces nosotros hacíamos las cosas conforme nosotros las pensábamos, pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y tomamos la decisión de seguir, de caminar en la luz y de que sea la palabra la dirección de nuestra vida, esta misma palabra va a ir haciendo una transformación en nosotros y ahora nosotros vamos a decirle a Dios, quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero hacer tu voluntad. Y hacer la voluntad de Dios muchas veces, y el pastor nos lo ha mostrado, es contracultural para nosotros, porque vamos a ir ya desde ese momento en contra de la corriente de este mundo para seguir ahora la voluntad de Dios, la que tiene preparada para nosotros. Y cuando nosotros nos enfrentamos a eso, déjenme decirles, hermanos, que no estamos solos. ¿Cuántos sabemos que no estamos solos cuando decidimos venir a Cristo? Porque hoy su Espíritu mora en nosotros y Él es el que nos ayuda, el que nos dirige, el que nos redarguye, el que nos enseña. Y ese Espíritu de Dios es el que ahora está de nuestro lado. Pero nosotros también tenemos algo que hacer, porque no solamente es esa parte, nosotros también tenemos una parte en la que tenemos que activarnos. Y por eso esta palabra en Efesios nos muestra esta mañana la armadura de Dios para todo hijo de Dios. Y esta armadura vamos a hacer de cuenta que es como un blindaje. ¿Cuántos sabemos que existen diferentes tipos de blindaje, ya sea a lo mejor para el auto, y existen diversos grados? Pero también existen otro tipo de blindajes llamados como seguros, ¿verdad? Y hoy en la actualidad ya están muy de moda. Los mismos bancos nos están hablando y están encargados de decirnos, ¿quieres un seguro de vida? ¿Quieres un seguro para tu casa? ¿Quieres un seguro para un sinfín de cosas? Porque estos seguros de alguna manera vienen a hacer la función de querernos proteger de una manera externa ante diversas circunstancias que nuestra vida se puede presentar, a la que nos podemos exponer y que de alguna manera necesitamos tener una seguridad de que algo tendremos para garantizar nuestra integridad o la integridad de lo que nosotros queremos preservar. Si así es el mundo, si así se mueve el mundo a querernos vender, a querernos llevar, a darnos esa seguridad, imagínense qué no va a querer Dios con sus hijos para que nosotros tengamos precisamente esa seguridad, pero ahora ya no en nosotros, sino en Dios. Por eso esta mañana leíamos el pasaje de Efesios y nos decía, la armadura de Dios es lo que tú necesitas. Así que vamos a comenzar a empezar a hablar, como les decía, qué cosa es lo que nosotros necesitamos. Si bien ya sabemos que los blindajes que el mundo nos ofrece debe de tener ciertas características, debe de tener también ciertos elementos que sean lo suficientemente garantizables para lo que nosotros vamos a adquirir. Entonces ahora con el Señor vamos a ver qué características nos ofrece tener esta armadura. Debido a la amplitud del tema, son 7 elementos que constituyen la armadura de Dios, pero esta mañana solo vamos a ver 3 de ellos. Y vamos a comenzar ya por el principio. Permítame tantito. Vamos a comenzar a hablar
del primero de ellos. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿De dónde viene tu fuerza cuando tú te encuentras en diversas circunstancias? Porque muchas veces tu fuerza viene por lo que los demás te puedan dar. Somos muy llamados a que lo que nuestros ojos ven, lo que nuestras manos pueden tocar, eso es a lo que primero nosotros recurrimos. Pero aquí la palabra dice: fortaleceos en el Señor. La fuerza que nosotros tenemos debe de venir siempre del Señor, no de cualquier otra circunstancia. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros vivíamos sin conocer de Dios, dice la palabra que nosotros éramos hijos de desobediencia y teníamos algo que nosotros no podíamos ver sino hasta que venimos a Cristo y nuestros ojos fueron abiertos. Antes vivíamos en pensamientos cautivos, pecaminosos, que nos tenían separados de Dios. Mas ahora, cuando llegamos, ahora toda la gracia de Dios, que por su favor infinito estamos hoy aquí, nos ha permitido que entonces ahora nosotros vayamos en pos de la palabra que este Dios, nuestro Salvador, tiene preparado para nosotros. Nosotros no tenemos batallas contra carne y sangre, dice la palabra. Así es que tu enemigo no es tu hermano, no es tu esposa, no es tu esposo, no es nada de lo que tú puedas pensar, es que siempre están encargados de hacerme la vida imposible, ¿verdad? Ese no es tu enemigo, déjame decirte, porque nuestras batallas, dice la palabra, que son espirituales. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que enfrentar ahora está en este tipo de batallas. Lo que nos corresponde a nosotros es que entendamos y tengamos muy claro que esta palabra en Efesios nos va a marcar 3 pautas. Nosotros tenemos por una parte la advertencia de Dios, porque nos está diciendo ponerse, fortalecerse en el Señor, en el poder de la fuerza de Dios. Vamos a tener una advertencia de parte de Dios, vamos a tener un adversario que también va a estar listo para atacar, pero también vamos a tener por otro lado la armadura de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que tener presente que tenemos 3 elementos. Es urgente que nosotros entendamos, la palabra dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y esta analogía o esta imagen que la palabra toma a través del león, en el mundo animal podemos ver que el león tiene la característica de rugir, pero él no va a hacer esto cuando está preparado para atacar a su presa. Cuando él está viendo la forma de atacar, él está de manera sigilosa, de manera callada, de manera que está viendo la forma, el tiempo, el momento para poder lograr su objetivo. Y la palabra nos dice que Satanás anda así, como león rugiente viendo a quién devorar. Es decir, que él está preparado para que en todo momento vea de qué manera te va a acechar de una manera astuta para poderte separar de los caminos de Dios. Así que nosotros necesitamos tener muy presente estos elementos de la armadura de Dios. Pero es imposible que nosotros los usemos si no tenemos conocimiento de cuáles son o de qué significa o cómo los tenemos que utilizar. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, y precisamente en este tiempo de este capítulo 6, él para ese tiempo no se encuentra en la mejor circunstancia. Se encuentra en una situación adversa, se encuentra preso y se encuentra vigilado por un soldado, el cual lo cuida las 24 horas del día y tiene
encadenado su pie al pie del soldado. ¿Saben qué es importante? Y a mí me llamaba la atención que decía el apóstol Pablo, si nosotros sabemos un poco de la historia, sabemos que él estaba en batalla tras batalla, ¿no? Él era asediado de continuo, pero él aprovechaba esos tiempos adversos para sacar algo de provecho. Y por eso es que están escritas estas cartas también y nos enseñan a que nosotros en esos tiempos de adversidad siempre hay algo bueno que tenemos que aprender en el fondo de todo ello. Y no irnos y como dicen, y tirarnos al piso y decir es que mi vida no tiene ningún sentido, yo estoy en todo mal, yo no quiero ya saber nada. El apóstol Pablo se encontraba en esta situación y no por eso se quedó sin hacer un análisis de la situación. Y él toma la armadura de este soldado romano para describir y decir, así es como el cristiano debe de estar preparado. Porque se imaginan qué sería del soldado si no tuviese puestos todos los elementos para ir a la guerra, para ir a la batalla. Simple y sencillamente él moriría. Entonces nosotros de este lado como cristianos, si nosotros no estamos ahora sí que revestidos de todos estos elementos, vamos a también a perecer. La palabra dice, vestíos de toda la armadura de Dios. No nos está diciendo, ustedes pueden tener nada más 2, 3 como cristianos. No, ustedes tienen que tener toda la armadura de Dios, porque ustedes no saben en qué momento van a tener que utilizar determinado elemento y lo tienen que tener a la mano. Así es que el apóstol Pablo observaba a este soldado romano y es por ello que él dice, es necesario que nosotros entendamos la importancia que tienen todos estos elementos. Así que la palabra que leímos nos enseña y nos recalca puntos importantes. Decíamos ya, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Un cristiano fuerte siempre será el que está consciente de su debilidad. Un cristiano fuerte es el que está siempre consciente de su debilidad. Cuando somos débiles, nuestra fuerza está en Dios. Si nosotros decimos, no, es que yo soy fuerte, yo puedo, yo solo resuelvo, yo sé cómo hacer las cosas, yo no necesito que nadie me ayude, déjame decirte que estás camino a perder. Ya veíamos vestirse de toda la armadura de Dios, pero hay una palabra que de continuo vemos en este capítulo y es la palabra firme. Firme. Si nosotros ponemos y analizamos toda esta parte de la escritura, vamos a ver escrita la palabra firmes en varias ocasiones. Dice la palabra que nuestra lucha también no es contra carne y sangre, como ya lo veíamos, y que tenemos que tomar toda la armadura de Dios y calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, tomar el escudo y el yelmo de la salvación. Es decir, en pocas palabras, tenemos que estar preparados, porque Dios, de alguna manera, nos hace ver que nosotros somos vulnerables. Y la preparación para nosotros tiene que ser previa. Todo, por ejemplo, todo deportista no se puede presentar a correr el maratón sin antes previamente haberse ejercitado, haberse también nutrido de una manera correcta, de tener también los tenis adecuados para poder correr. Es decir, que él tuvo que tener una preparación previa. Nosotros como cristianos tenemos que tener una preparación de continuo para podernos presentar delante de la batalla. Porque si recuerdan que la palabra dice, en este mundo tendréis aflicción, ¿sí? O sea, no nos lo marca como algo que no nos va a suceder,
Por ahí dicen, no, es que el cristiano no debe de tener eso. No, es que entonces la palabra de Dios se estaría contradiciendo. La palabra dice, en este mundo tendréis aflicción. Entonces, en esas aflicciones, en esas pruebas, nosotros tenemos que estar preparados previamente. Pero ¿qué sucede si nosotros como cristianos no oramos? No estudiamos la palabra, no conocemos el carácter de Cristo, ignoramos cómo son las promesas de Dios, cómo son sus mandamientos. Difícilmente nosotros vamos a poder entender cómo tenemos que hacer para poder salir de todo ello de una manera victoriosa, en el sentido de saber que Dios tiene el control de todo lo que nosotros estamos pasando y que tiene un propósito en cada una de esas áreas. Pensar que el cristiano es vulnerable es bueno que nosotros pensemos así, porque ciertamente lo somos. Pero ponernos la armadura que Dios nos marca en esta mañana es una parte que nos corresponde a nosotros. Si bien ya Dios, como hijos de Dios, nos eligió, nos justificó, nos dio de su gracia, nos da de su amor, nos ha adoptado, nos ha comprado a precio de sangre, y Él hoy nos tiene en su mano, nosotros también tenemos que corresponder con lo que a nosotros nos toca. Primera de Juan 4:4 dice, hijos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido a esos falsos profetas, pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. ¿Cuántos sabemos que Dios es más poderoso que nuestro enemigo? Lo tenemos que tener muy presente, porque esa es una garantía para los hijos de Dios. La responsabilidad entonces ahora es que nosotros tengamos presente que de alguna manera al enemigo se le ha dado, y dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero aclaremos algo muy importante, porque Él no es el dueño, Él no tiene la autoridad absoluta, porque Él, ¿sabes? Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y hoy lo cantábamos esta mañana, ¿verdad? Él ya venció. Entonces, si nosotros sabemos que Cristo ya venció, nosotros sabemos que la victoria también la tenemos nosotros asegurada, pero siempre y cuando nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Porque si nosotros no hacemos las cosas, difícilmente vamos a poder salir adelante. El enemigo utiliza artimañas, estrategias para cada uno de nosotros. Son diferentes, pero él las utiliza. Así es que es importante, así como veíamos de León, que él también tiene sus propias estrategias para atacar, también el enemigo tiene estas estrategias. Es importante que nosotros entendamos que Satanás, el enemigo, no es como lo vemos en las películas, como nos lo presentan. Porque si nosotros nos vamos a la palabra, recordamos que él era un ángel con una luz muy bella. Entonces tu enemigo no se te va a presentar, o no esperes ver que sea a lo mejor de una manera que te dé miedo, porque tú por instinto, obvio que vas a huir, pero de esta manera él no se presenta. Él dice la palabra que era una luz muy bella, pero que quiso usurpar el lugar de Dios y se rebeló contra Dios. Y entonces ahora él tiene esta encomienda de decir, bueno, pues si yo ya tengo una sentencia dictada, ¿no? Porque ya Cristo venció en la cruz, entonces yo me voy a traer a los más que pueda. Entonces está en nosotros el poder utilizar, el poder fortalecernos, el poder vestirnos y el que nosotros saquemos las fuerzas, pero las fuerzas que están en Dios. En Cristo todo lo podemos, Él es nuestra fuerza. En todo tiempo, dice la palabra, y lo veíamos hoy, ¿verdad? Y lo cantábamos, atribulado, pero no angustiado. Es decir, nosotros podemos sufrir escasez, podemos tener una enfermedad, podemos tener algún problema de trabajo, pero dice la palabra en Filipenses 4:13,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero que me fortalece ¿en dónde? En su espíritu. Ahora empecemos a ver los 7 elementos que conforman esta armadura de Dios. Ya veíamos que la palabra, ¿ya se dieron cuenta en este tiempo, si fueron analizando la cita, cuántas veces tenemos la palabra firmes? Dice firmes contra las acechanzas del diablo, resistir en el día malo y acabando todo, estar firmes. Es decir, que nosotros tenemos una carrera de resistencia en el día malo. Dice que para Dios un día es como 1000 años y para nosotros un día pensamos que es hoy y ya mañana es otro día, ¿verdad? Bueno, nosotros en nuestro tiempo así lo pensamos. Pero hay veces que decimos, bueno, es que si Dios dice que en el día malo pensamos que nada más es hoy. Y no, el día malo, los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Pero dice que acabando todo eso, dice estar firmes. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, un llamado a tener una persistencia, a tener una resistencia también. Y el primer elemento que vamos a ver es el cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad en el soldado romano le ayudaba a mantener precisamente la coraza que él se ponía y que le cubría el pecho y la espalda. El cinturón era un elemento muy importante porque también en ese cinturón él se podía clavar la espada. Era otro de los elementos que él traía en la cintura. Entonces, si ven ahora, por ejemplo, los que son policías, saben que tienen todo un equipo con el que ellos se visten y algo muy importante es que traen en la cintura, porque en la cintura traen diversas cosas, inclusive hasta traen sus balas, ¿verdad? Tienen que estar preparados, o sea, traen su arma, pero también traen todos los elementos que pueden ocupar si se le llegan a terminar. Entonces, en este caso, el cinturón de la verdad le ayudaba precisamente a este soldado a traer ajustada esa coraza y a poder colocar su espada. Dice la palabra en Efesios 6:14 de esa misma cita, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí tenemos la palabra verdad. Quiere decir que del otro lado tenemos la palabra mentira. Y Satanás es mentiroso desde el principio. Es padre de la mentira y dice la palabra que no hay verdad en él. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla, de lo suyo habla, porque es mentiroso. Mas Jesús es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si nosotros no conocemos la verdad, vayamos a Juan 14:6 que nos dice, Jesús es la verdad, su palabra es verdad. Debemos permanecer en la verdad, que haya verdad en nosotros y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. La palabra es palabra de verdad. La verdad nos hará libres. ¿Se dieron cuenta cuántas cosas son? Entonces, este cinturón del que estamos hablando es que nosotros tenemos que tener presente que hay más verdad en Dios y que esa verdad tiene que ir en contra del enemigo, que es simple y sencillamente pura mentira. Él es mentiroso desde el principio y él es homicida. Él no quiere el bien para nosotros. Ahora entonces dice, entonces ustedes
son llamados a la verdad, porque la verdad no da pie a la mentira, y la principal arma del enemigo es precisamente engañar. Nuestra lucha no es por autoridad, no es decir yo te arrebato, yo te quito, yo te jalo las cosas. No es así. La parte que nosotros tenemos que tener muy importante es que nosotros tenemos que tener muy conscientes toda la verdad que hay a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros olvidamos esto, difícilmente, más bien fácilmente, el enemigo va a venir y nos va a atacar. Nosotros tenemos que tener presente, como lo dice la palabra, que en Jesús está toda la autoridad, todo el poder, toda la verdad. Él es el único y no hay nadie más. El segundo elemento de la armadura es la coraza de justicia. Efesios 6:14 nos habla de que esta parte de la armadura se confeccionaba con trozos de metal para formar una malla metálica protectora que cubría el cuerpo desde la cintura hasta la parte de arriba de todo el pecho, y esta parte también abarcaba la parte de la espalda. Hagan de cuenta que si fuera como un chaleco en nuestro tiempo. Pero esta pieza era una pieza que era la más pesada que traía el soldado, porque debido al material del que estaba hecho, muchas veces podía llegar a pesar hasta 10 kilos nada más en ponerse esa coraza, ¿sí? Entonces era pesada, pero este elemento era muy importante porque tenía la encomienda precisamente de cuidar el corazón del soldado. Y esto creo que ya viene a darnos una idea del elemento tan importante que nos marca Dios a través de ello. No es lo mismo que un soldado fuera herido en una pierna o en un brazo, porque sí iba a sufrir, pero de alguna manera no era tan mortal como si le tocara una bala y le penetrara en el pecho y le tocara el corazón, porque de manera instantánea él podía morir. Entonces, así nosotros como hijos de Dios, el Señor nos insta en Proverbios a decirnos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Ahí en esa palabra no está diciendo yo cuidaré tu corazón, dice guarda tu corazón. Es un mandato para nosotros que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tener un cuidado de llevar cautivos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Porque si nosotros carecemos de ese discernimiento, nosotros fácilmente vamos a traer pensamientos que muchas veces no son y nosotros los hacemos como que sean, ¿sí? Nosotros a veces, nada más porque el hermano a lo mejor no nos saludó, decimos, no, es que quién sabe qué le pasa, que pues hoy no me saludó, ¿verdad? Y a lo mejor andaba distraído, andaba perturbado en otra cosa, y no está haciendo nada de lo que tu pensamiento ya está maquinando en contra de, ¿sí? En las áreas de liderazgo de la iglesia se da mucho eso, ¿verdad? Creen que los líderes son perfectos y que ellos no se pueden equivocar y que ellos no tienen batallas y que ellos no se enferman, pero bueno, hoy esta mañana vemos que pues ahora sí la palabra no pudo ser dada por nuestro pastor porque su garganta está enferma. Entonces, nosotros somos muy dados a pensar cosas que no son, y esas cosas las hacemos tan reales que las vivimos como si fueran, y vamos guardando en nuestro corazón resentimiento, enojo, coraje, decir pues ya para qué voy, o sea si voy a ser falso pues mejor ya para qué me desmañano, mejor me voy a dormir las horas que yo quiera, es domingo, es mi día de descanso, ya me cansé, ¿verdad? Pero este elemento nos viene a hablar y nos viene a decir, mira, Dios está interesado en que tú cuides tu corazón. Él está interesado en eso. ¿Saben por qué?
porque en el corazón nosotros vamos a traer precisamente, antes de nuestra conversión, nuestro corazón era engañado. Pero lo triste es que ahora con Dios, nuestro corazón siga siendo engañado. La lucha es por nuestro corazón, porque nuestro corazón de alguna manera, aquí nos lo muestra la coraza como proteger este músculo, pero nuestro corazón está en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, si nosotros no cuidamos esa parte, vamos a ser atacados precisamente por el enemigo ahí, porque el enemigo es el que viene y te pone esos pensamientos. Mira, ¿para qué ya estás de falso? Mira, ¿para qué te pones a estudiar si ni se te graban las cosas, ni tienes buena memoria, ¿no? Ya vas otra vez a tomar otro discipulado. ¿Tú para qué quieres ahora tomar otro, verdad? Si de todas maneras sigues igual, ni has cambiado en nada. Te preguntan un versículo y no se te grabó nada, y ya vas en el tercer discipulado. Entonces, tú vienes y dices, pues sí, cierto, tengo toda la razón, ya lo pensé bien, y la verdad es que estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo mi descanso, siento que puedo hacer otras cosas, ¿verdad? Y hasta el hambre se viene en tu pensamiento y te dice, mejor vete a desayunar una barbacoa el domingo y no vayas a la iglesia, ¿verdad? Entonces, todo, y nosotros le damos fuerza a esos pensamientos. Y Dios está interesado en trabajar en todas esas áreas de nosotros. Cuando nosotros venimos y levantamos nuestras manos y le decimos a Dios, toma todo mi ser y yo soy tuyo y tú eres el único Dios en mí, ¿de verdad se lo estamos diciendo con el corazón? ¿O simple y sencillamente lo estamos hablando, pero nuestra mente está pensando otras cosas? Nosotros somos muy dados a que nos distraigamos fácilmente, pero Dios está interesado en seguir trabajando en nosotros, y Él nos dice, yo necesito que tú estés preparado para pelear la buena batalla. El apóstol Pablo se lo recordaba al apóstol Timoteo, ¿verdad? Y le decía, pelea la buena batalla. Nosotros también tenemos que tener muy presente este elemento para que nosotros podamos estar preparados, soportar, resistir, persistir y no desviarnos del propósito de Dios. El enemigo siempre va a estar encargado de revelar a nuestro corazón una rebelión en contra de Dios para desviarlo, ¿verdad? Pero Dios es más grande y Dios tiene propósitos para nosotros, pero necesitamos nosotros hacer lo que nos corresponde. Porque cuando nosotros somos cautivos por nuestro corazón, ya bien lo decía Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero Dios lo conoce, dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Así es que es importante que nosotros de hoy en adelante tengamos en cuenta que cuando vengan a nosotros ese tipo de pensamientos, traigamos esta palabra y nos refresquemos y descansemos nuestra mente en ello. Segunda de Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia en él. Ahí es a donde estamos ya tomando el segundo elemento de esta armadura, ¿verdad? Que ya lo veníamos mencionando. Ahora entonces podemos dar paso al siguiente elemento, porque nosotros hemos sido justificados por Cristo. ¿Cuántos sabemos que nosotros, la justicia de Dios fue impuesta en nosotros? Cuando nosotros éramos culpables de todo ello, tuvo alguien que venir y pagar el precio, y no fue un precio sencillo, fue un precio de sangre, fue un precio de muerte.
Y la palabra en Romanos 8:33 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces ahora nosotros, a través de esta justificación que Dios nos ha dado y que se ha manifestado en nosotros, podemos ahora entender que nosotros tenemos la capacidad para hacer las cosas. El apóstol Pablo en Filipenses 3:9 dice y afirma, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia quien procede de Dios basada en la fe. Es importante que nosotros no olvidemos que nuestra vida está ya justificada en Dios. El apresto del Evangelio es el tercer elemento de la armadura de Dios y esta se encuentra en Efesios 6:15. Dice, y calcen sus pies con el Evangelio de la paz a fin de estar completamente preparados. Los soldados romanos usaban sandalias con correas en la suela para proveerles firmeza para la batalla. Los hijos de Dios, dice el texto, calcen sus pies con el Evangelio. Entonces, ese es el calzado que nosotros tenemos que tener. Los hijos de Dios deben calzar sus pies con el Evangelio, con las buenas nuevas. Es importante que nosotros estemos firmes ¿en dónde? En el Evangelio, en las buenas nuevas de Dios. Primera de Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes. Primera de Corintios 16:13, manténganse alertas y permanezcan firmes en la fe. Segunda de Tesalonicenses 2:5, manténganse firmes y permanezcan en la enseñanza que les hemos dado. Si ustedes se dan cuenta, todos estos elementos de la armadura vienen a unirse, porque desde el principio dice, fortaleceos en el Señor y estar firmes. En este caso ya hemos llegado al tercer elemento y es calzados nuestros pies con el Evangelio para estar firmes. Es decir, que la palabra firmes la venimos aún recalcando. Es una palabra que nos tenemos que llevar en la memoria. ¿Por qué? Porque es importante para que nosotros estemos firmes, seguros en toda la buena voluntad de Dios para con nosotros. Necesitamos tener nosotros la certeza de la palabra de Dios para pelear la batalla de la fe. Dice el apóstol Santiago, nos da una buena clave en Santiago 4:7 y dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Para qué? Pero ¿qué sucederá si por el contrario a ninguna de estas palabras le hacemos caso? ¿De quién será la culpa o quién será el responsable? Porque Santiago, el apóstol Santiago nos dice, primero, someteos y resistir y el diablo huirá de nosotros. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento de calzar nuestros pies con el Evangelio, solos no lo vamos a poder hacer. Pero como lo veíamos en el principio, gracias a Dios no estamos solos. Dios está con nosotros y Dios está por nosotros. Así es que hoy podemos ver una clara enseñanza acerca de la buena voluntad de Dios para con nosotros al hacernos mención de todos estos elementos. Una parte determinante, como lo veíamos, es tener un buen calzado, porque el calzado en nosotros en lo natural nos da una seguridad, nos da una estabilidad y nos da una movilidad. Si nosotros trajéramos los pies directamente en el suelo, quizás no podríamos correr con la habilidad que lo hacemos con nuestros tenis, ¿verdad? Porque también ya estamos acostumbrados y no estamos acostumbrados a traer el pie al suelo, como muchas veces en las sierras, que ellos sí ya están acostumbrados a andar así. Pero
nosotros en la actualidad no lo podríamos hacer. Entonces, este calzado que nos va a dar la movilidad, la seguridad y la estabilidad es lo mismo que nos va a dar la palabra de Dios. Nos va a permitir movernos, tener la seguridad y la estabilidad. Pero ya lo veíamos en Santiago que nos decía estar firmes, resistir y el diablo huirá, ¿verdad? Por otro lado, esta parte de calzado nuestros pies con el Evangelio también es un llamado para todos los hijos de Dios para la proclamación de la palabra de Dios. Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Es importante que nosotros recordemos y tengamos presente que como hijos de Dios, aquí en esta tierra tenemos una encomienda muy clara: ir y proclamar el Evangelio a todas las naciones. Y a veces nos reducimos y decimos: es que yo no soy misionero, eso es para los misioneros. Pero nuestra principal misión es nuestra familia, son los que están cerca de nosotros. Y creo que nosotros tenemos todos personas cercanas a las que amamos y a las que tenemos el deber como hijos de Dios de ir y proclamar esta palabra. No sé si a ti te ha sucedido, pero cuando nosotros tenemos una buena noticia, el principal deseo de nosotros es correr y ir y contárselo y decir: a que ni sabes qué cosa me acaba de suceder, ¿no? Por lo regular corremos y decimos las cosas buenas, porque las malas se nos notan a simple vista, ¿verdad? Nos vemos luego decaídos, tristes, y todo el mundo se acerca y nos dice: ¿qué te pasó? Y entonces nosotros ya hablamos. Pero cuando a nosotros nos suceden cosas buenas, entonces nosotros vamos y decimos: oye, hasta un mensaje, hoy llamamos, hoy mandamos, ¿verdad? Y decimos: oye, quiero decirte que mira, que me acaba de pasar esto, me acabo de ganar un premio, me acaba de suceder esto. Rápido lo queremos publicar, ¿verdad? Y así es como el Señor nos dice: así debes de hacer con mi palabra, porque si estas son las buenas nuevas de salvación, ¿no? De una salvación eterna, corre, ¿no? Ya veíamos en Isaías que dice: cuán hermosos son los pies, ¿verdad? Que tienen la encomienda de llevar el mensaje de la salvación. El Evangelio nos enseña que la batalla ha sido ganada. Si nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que en toda nuestra Biblia está inmersa, desde la caída del hombre hasta Apocalipsis, que es ya el encuentro nuevamente con ese Dios. Es toda la trayectoria que nosotros vamos a recorrer, que vamos a estar, y se muestra a Cristo desde el principio del Antiguo Testamento hasta el último libro. Estamos viendo a Cristo ahí. Cristo es el Evangelio, es la buena nueva de salvación. Entonces, nosotros tenemos que tener la encomienda de la proclamación de la palabra. El Evangelio, hermano, debe de encarnarse en nosotros de tal manera que tiene que ser parte de nosotros, parte de nuestra vida. No es válido para el cristiano venir el domingo, traer su Biblia y ya dejarla toda la semana ahí guardada y dejarla que se empolve. Tampoco es válido que digan: yo como cristiano cargo mi bolsa y en mi bolsa cargo mi Biblia y aquí ya traigo la protección. No, nosotros tenemos que estudiar la palabra, tenemos que conocerla, tenemos que creerla, tenemos que memorizarla para traerla a memoria. Entonces, así es como verdaderamente vamos a ver la eficiencia de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El apresto del Evangelio de la paz simboliza que en todo creyente debe de haber esa disposición. Dice el apresto, estar listo, estar preparado para anunciar la paz a este mundo que está enemistado con Dios.
Aquí nosotros somos poquitos, no somos a lo mejor comparado con todos los que están allá afuera, ¿verdad? Que es todo un mundo allá afuera, pero todos los que están allá afuera de alguna manera están enemistados con Dios y necesitan conocer y necesitan saber que hay un Dios verdadero. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La evidencia de que somos cristianos es que hablamos de Jesucristo y compartimos este plan de salvación. Nuestro mundo necesita conocer la paz verdadera y hablamos de la paz que Dios da. No es una paz circunstancial, porque el humano tiene paz circunstancial. Si hoy me va bien, si hoy me ascendieron en el trabajo, tengo paz, porque ya tengo asegurada mi quincena, mi semana, mi renta, mi todo, ¿verdad? Pero si por el contrario me sucede otra cosa, adiós paz, ¿verdad? Esa es la paz humana. Pero el Señor Jesucristo dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor Jesús nos está hablando claramente de que la paz que proviene de Dios es una paz completamente distinta a la que nosotros a veces pensamos tener. La paz que Dios da, dice, no se turbe vuestro corazón, es decir, tengan paz, ¿sí? Porque yo sé cómo se las doy. Yo no se las voy a dar de una manera temporal, yo se las voy a dar de una manera permanente. Aunque tú te encuentres en situaciones difíciles, tú dices, estoy atribulado, pero tengo la paz de Dios. Pero yo sé que a lo mejor, aunque ahorita estoy pasando por una escasez, yo sé que tengo la paz de Dios, porque yo sé que esto me va a mostrar algo ahorita, me va a fortalecer en alguna área, pero pronto voy a salir de ello. Así es que yo tengo paz, ¿verdad? Y no ando afligido y no ando a lo mejor yendo al empeño o haciendo cosas que al rato, por querer salir, terminamos más hundidos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros calcemos nuestros pies con el Evangelio. Esto es sencillamente vivir una vida centrada en la palabra de Dios. Filipenses 1:27-28 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Entonces ahora vamos a tener que recordar que nosotros debemos de estar firmes en nuestro espíritu, unidos por la fe del Evangelio. Y esto tiene que ser visible, lo tienen que ver los demás. ¿Cómo? En mis buenas obras, en mi conducta, en mi servicio, en mis relaciones con las demás personas, en mi matrimonio, en mis conflictos también. De tal manera que el Señor el día de hoy nos invita a hacer un análisis minucioso de cómo estamos permitiendo que el blindaje de Dios, a través de estos tres elementos que vimos esta mañana, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el apresto del Evangelio de la paz, se muestre en nosotros. Hagamos un análisis y pensemos, ¿cómo estoy? ¿Estoy firme? ¿Estoy titubeando? ¿Estoy fortaleciéndome en Dios o estoy fortaleciéndome cada vez más en mí? ¿Vivo una vida basada en la verdad? ¿Estoy guardando mi corazón? ¿Tengo la paz, pero la paz que Dios me ha prometido darme? ¿Y acaso estoy viviendo una vida basada en el Evangelio? Es bueno que nosotros reflexionemos y traigamos un análisis, porque a veces nos acostumbramos a vivir el día a día
y a olvidarnos que Dios tiene a través de esta palabra algo muy grande para nosotros. Estar preparados en todo tiempo, y la palabra nos lo decía, con toda la armadura de Dios. No necesitas 2, 3 partes, necesitas toda, porque tú no sabes en qué momento la vas a ocupar. Por último, quiero que vayamos y leamos Deuteronomio 20, del 1 al 4. Deuteronomio 20, del 1 al 4. Y recuerdes esta palabra y la guardes en tu corazón. Dice: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote llegará y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Amén. Qué bella palabra nos tiene el Señor en esta cita de Deuteronomio, porque nos viene a recordar una vez más: vas a estar en batallas, vas a tener conflictos, vas a tener aflicciones, pero tú no vas solo, yo voy contigo. Entonces es tiempo de que nosotros blindemos nuestro caminar como cristianos con estos elementos. La próxima semana concluiremos con este tema a través de los 4 que nos faltan, así es que los invitamos para que no se pierdan la conclusión de este tema. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es orar y ponerle en las manos de Dios nuestra vida una vez más, pero de una manera genuina, trayendo a memoria lo que Dios nos mostró esta mañana. Así es que oremos. Señor, gracias te damos, Señor, en esta mañana por el tiempo que nos has permitido de recibir esta instrucción, Señor. Gracias porque tú eres bueno para con nosotros en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Si nosotros hemos venido haciendo malas cosas, Señor, esta palabra nos viene a recordar, Padre, que quizás nosotros hemos tropezado, hemos fallado, nos hemos equivocado porque nos hemos creído sabios en nuestra propia opinión. Y no hemos estado firmes en ti, no nos hemos fortalecido en ti, sino que por el contrario lo hemos querido hacer en otras áreas donde tú no nos invitas, a que tú tienes la dirección de todas ellas. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida basada en la verdad de tu palabra, a guardar nuestro corazón, porque tú eres el que guarda nuestra vida, tú eres nuestro cuidador, pero nosotros también somos llamados, Padre, a que guardemos nuestro corazón de todo tipo de pensamiento, de todo tipo de actitudes que nos lleven a rebelarnos en contra de ti. Ayúdanos a tener la paz que tú nos das, Señor, la que tú prometes en tu palabra, la que es permanente, la que no trae ni añade tristeza, Señor, sino que por el contrario trae esa certeza y esa seguridad de que tú, Señor, nos das una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y ayúdanos a vivir una vida basada en el Evangelio, a poder proclamar las buenas nuevas de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de todas nuestras debilidades, Señor. Fortalécenos y afirma nuestros pies para la batalla. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué no ahí a donde estás te pones sobre tus pies? Levantas tus manos y después de haber escuchado esta palabra, creo que hay mucho que
que reflexionar en la vida personal, en la intimidad con el Señor, pero sobre todo que sinceramente, como lo ha orado la hermana, podamos tener esa comunión con Él, podamos afirmarnos y establecernos en la fe por medio de Jesucristo, porque conocerlo a Él es el mayor privilegio